la peatonalización comienza atrás, hacia atrás, no hacia adelante. Este va a ser un flujo, incluso como viene sucediendo tradicionalmente, un flujo vehicular, y tendrá, esperamos que en 2 años, 2 años y medio, un sistema de transporte público masivo cualificado que es el metro ligero o LRT o tranvía. El Plan Nacional de Desarrollo ya hablaba, una vez fue aprobado, en el Congreso de la República, de los sistemas multimodales de transporte. Ya este no es un invento exclusivamente de Bogotá en su plan maestro, ya hay una conciencia en el gobierno nacional de que lo que hay que desarrollar son múltiples modos de transporte que en el caso de los buses, si uno compara un metro con un bus o incluso un tranvía, con el costo de operar un bus son más baratos. No que sea más barato hacerlo, incluso que no es más barato el vagón, sino es más barato operarlo. ¿Y qué es lo que es la tarifa técnica? El costo de operar. Incluso dentro de los buses, si el bus tiene más componentes de uso de electricidad que de combustible fósil, el bus es más barato de operar. Es decir, que en perspectiva, aunque nadie puede predecirlo, el arte de la predicción siempre tiene sus errores. En perspectiva, lo que nosotros creemos es que la tarifa técnica del transporte en Bogotá, en términos reales, no debe crecer más allá de la inflación, e incluso en algunos componentes puede decrecer en términos reales. Ese es un escenario para los cálculos de financiación. Por ejemplo, para este año, la tarifa de diésel que pagan los buses es igual que el año pasado. ¿Es mayor o es menor? Pues les invito a hacer esa investigación, pero entonces descubrirán que el diésel, que es el combustible que hoy mueve a los buses, que es el 30% del costo operacional de los buses, es prácticamente el más importante, ha caído de precio este año respecto al año pasado. Es decir, que la tarifa técnica ha caído exactamente en 50 pesos, un poquito más. ¿Por qué la ciudadanía bogotana, ante un hecho de estos, no pedía que si caía un componente del costo de transporte, pues cayese la tarifa? Porque nunca le contaban, porque nunca le decían, porque no era así, porque se suponía que siempre las cosas tienen que subir de precio y punto. Porque no se le trasladaba el beneficio de que costara menos transportarse a su pasaje. Pues lo que hicimos este año es pasarle la totalidad de la caída del precio de los combustibles al pasajero. Y ya tienes una fuente de financiación. Es más, te diría matemáticamente que financia toda la caída de 1.750 pesos a 1.700 pesos que toda la población, la mayor parte de la población que usa Transmilenio va a tener en las horas pico. Es decir, que no le cuesta al Estado nada. Segundo elemento de financiación, predecible. Ya no es un hecho, está por verse. ¿Habrá renegociación con los operadores? Y voy a poner un escenario concreto. En el año 2009, la Alcaldía de Bogotá renegoció con los operadores de fase 1 y le permitió la entrada de ¿cuántos buses nuevos? No recuerdo la cifra, no sé si ustedes lo tengan. MAFE.
permitió cerca de 100, 120 buses nuevos en la fase 1. Como el contrato decía que el fin del contrato se establecía por el promedio de edad de la flota, pues lo que hizo en el 2009 la alcaldía fue aumentar el contrato. ¿A cambio de qué? Nadie sabe. ¿Cómo se le aumenta el contrato a un operador a cambio de nada? ¿Qué ganó la sociedad permitiéndoles que el contrato durara más del que ya se había fijado? Pues nosotros hemos establecido que toda política posible de renegociación tiene un exclusivo beneficiario, y si no, no se hace: el usuario del transporte. Y hay otra fuente de financiación. Y aún con esta, todavía hay una tercera fuente de financiación: el presupuesto. A mí no me da pena decir que inicio de nuevo una política que se tenía en Colombia hace 40 años, y es que de la masa global de impuestos que pagan, sobre todo los que pagan impuesto predial e ICA, una parte va a ayudar a los pasajeros a pagar su pasaje en los buses y el transporte público de la ciudad. Entre estas tres fuentes de financiación, ¿tenemos sostenibilidad para este año? Sí. ¿Para el año entrante? Sí. ¿Para el que sigue? Sí. ¿Para dentro de 4 años? Sí. ¿Para dentro de 10 años? Incluso cuando entre el metro, más aún. Espero que la ciudadanía bogotana en sus administraciones posteriores no deje perder esta conquista, porque es muchísimo más clave transferir recursos del público, incluso del operador privado, al usuario del transporte público masivo, que tirarse los recursos públicos en el pago de comisiones y otro tipo de cebellez en procesos de corrupción, en donde nos hemos tirado una parte muy importante de nuestro dinero. Así que es sostenible. Bueno, muy bien, se prepara Juan Carlos Vázquez de City TV y adelante José Borbón de Noticias RCN. Señores, muy buenas tardes. Alcalde, buenas tardes. Quisiéramos que nos hiciera mayor claridad sobre, se entrega el puente, pero ¿cómo va a ser la operatividad del puente? ¿Cómo van a circular los vehículos por acá? ¿Cómo va a ser el plan de manejo de tráfico exactamente para este puente vehicular? Y segundo, alcalde, va a ir esta tarde a la cita del Consejo de Estado. ¿Qué espera de esa citación que ha hecho esta institución? De esta tarde no, ya. Por eso me toca suspender, por eso dijimos que unas poquitas preguntas, porque le estoy… simplemente restituimos, aquí se hizo un PMT, le llama Ana Luisa eso, plan de manejo de tránsito. Como esto se caía, entonces se hizo aquí un PMT que era desviar los vehículos particulares que hacían unas jeringonzas ahí. Yo, como no manejo, no sé bien qué era lo que hacían, desvíos, etcétera. Y entonces ahora con el puente pues se restituye esa normalidad. Por la calle 24 suben y siguen por aquí, y siguen derecho por la séptima, los que quieren ir por la séptima, no pasa nada más. Nunca dijimos que el puente era el peatonal, sino la séptima. Eso es lo que pasaría. Bueno, muy bien, adelante Juan Carlos Vázquez de City TV. Alcalde, buenas tardes. Secretaria de Movilidad, también buenas tardes. Alcalde, es que no nos queda claro el tema de la peatonalización. Usted dice que va a continuar la peatonalización y que se va a integrar con los medios de transporte, pero usted habla del tranvía, es decir, hasta que inicie el tranvía, la séptima entre la 19 y la 26 va a seguir peatonal. Usted dijo que la Secretaria de Movilidad lo explicaba un poco más, entonces, si el tranvía se hace como esperamos y pasa por aquí, será una vía con tranvía y peatonal, porque el tranvía no contradice al peatón, y esta es una de sus grandes ventajas con respecto al bus y otras formas de transporte. Mientras el esquema de buses hace que el peatón solo pueda pasar cuando el semáforo le dice,
El esquema de tranvía, que es diferente, permite que una vez pasa el tranvía, se ocupa por el peatón y solo intermitentemente pasa por un tranvía que es muy angosto, es decir, no ocupa mucho espacio de la vía. Incluso aquí ustedes lo verán. Otra pregunta a los españoles, porque en España tiene muchos tranvías. Aquí, si aquí fuese sobre el puente, las dos vías, la de ir para allá y la de venir para acá, cosa que no sucedía en este puente, porque en este puente solo daba para el norte. Pero con un tranvía habría doble sentido. Aún con el doble sentido, habría un mayor espacio incluso para peatones en el puente, porque solo ocupa 8 metros, yo no sé cuánto, no, habría que medirlo un poco, pero solo ocupa máximo 8 metros. Entonces, ese mecanismo en toda la séptima, incluso la Plaza de Bolívar, incluso más al sur, pasando por el Palacio Presidencial, ya hacia las Cruces, podemos usar toda la carrera séptima con el mecanismo de tranvía, que hoy no es posible con los buses. Y permite al mismo tiempo un goce peatonal de la vía, incluso de los carriles del tranvía. Este es, digamos, un tema hacia el futuro, pero obviamente no es ahora. Y actualmente, Ahora, ¿cómo va a quedar? actualmente, como no tenemos el tranvía, y nosotros sí queremos ver si se puede hacer una combinación que adecue la séptima a la peatonal y a un transporte público que hoy no es un tranvía, entonces lo vamos a mirar por horas, transitoriamente. Y aquí hay una cifra que me dan a Luisa, pero esto ya era de la rueda de prensa. Transitoriamente hasta el tranvía. En la séptima con Jiménez, atrás, pasan 104.000 peatones. 104.000 peatones, todos los días. Los carros que pasan por allí, ¿cuántos carros pasan por allí en todo el día? En la séptima con Jiménez, unos 3.000, 4.000. Es decir, el uso del espacio, mientras nosotros relegamos a los peatones a los andenes y son 104.000, la mayor parte del espacio que hoy está en la séptima con Jiménez, que lo usan los carros y algunas busetas, que no son más de 3.000 o 4.000 personas, están usando la mayor parte del espacio. Ese es un estado de injusticia. Porque nosotros deberíamos dar esos espacios que son de por sí peatonales, darles la mayor parte del espacio a los peatones. Que es algo que vamos a corregir. Lo que pasa es que usted quiere que me adelante y yo quiero que este tema lo trabajemos en rueda de prensa más detenidamente. Muy bien, y finalizamos entonces con Sebastián Céspedes de CMI. Alcalde, buenas tardes ya. Esto sería como un pico y placa peatonal. Hay otra pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué horas quedan inconclusas en todo este tramo de la calle 26? Especialmente las vías mixtas, están muy afectadas. ¿Qué va a pasar con ellas? Y otra pregunta sobre el tema de recaudo. En la fase 1 y 2, las personas mayores de 62 años no tienen acceso a ese subsidio del que usted nos acaba de hablar. ¿Qué pasa con los operadores allí, los recaudadores? Digamos, la 26 todavía tiene una fase para terminar, que está en manos de ustedes, ¿cierto? Creo que no hay otro contratista en este momento. Bueno, hay otro tema que es el Dorado, pero de eso ya hablaremos otro día, que es un tramo de la vía que realmente no se diseñó y entró en un problema jurídico. Por eso la 26 llega hasta el portal El Dorado, que no es el aeropuerto. Eso lo estamos solucionando en estos días. Creo que ya hay un principio de solución. Ya hay un acuerdo, porque eso tiene que ser con el gobierno nacional, porque el dueño del aeropuerto realmente es el gobierno nacional, no el distrito. Pero lo que ustedes van a empezar a observar en la medida en que se expanda el SITP, por ejemplo, en concreto, y una vez finalicen estas obras, es que ese tráfico que ustedes ven en la 10ª, que es congestionado,
va a empezar a disminuir. O sea, cada vez más buses pequeños de los que ustedes ven ahí van a salir. De los 17.000 buses que hay en Bogotá quedarán 12.000. ¿Qué va a pasar con los 5.000 que se fueron? Me dirían, ¿van a quedar desempleados? No. El acuerdo que hizo el gobierno pasado es que del transporte sale un dinero que va a pagarles una renta, aún sin trabajar. Tema, digamos que ahí está, porque ya fue contratado así fue lo que lo negociaron. Yo hubiera preferido que ellos trabajaran, pero es lo que se llama las rentas. Entonces 12.000 de ellos se van, 5.000 de ellos se van a ir, quedarán 12.000, eso significa menos buses en toda la ciudad. Los buses tenderán a ser más grandes, y por esa décima cada vez veremos menos buses, y por eso es que la peatonalización de la séptima es posible, porque parte del tráfico vehicular se irá para allá o para la circunvalar. Por allí pasará el bus rojo del Transmilenio en el mes de agosto, que dejará de llamarse Transmilenio, eso se va a llamar SITP. Habrá una especie de vaca, un fondo común, se le llama fiducia, que el recaudador va a cobrar en todos los pasos de la tarjeta. Ahí va saliendo una plata que va registrándose en el recaudador, y después habrá un sistema de distribución entre quienes son propietarios de los buses rojos, quienes son propietarios de los buses verdes, quienes son propietarios de los buses y busetas tradicionales que yo llamo, que en total serán 12.000 en la ciudad. Ese, digamos, es el sistema económico del SITP. Si la demanda por buses aumenta, ese sistema se sostiene económicamente. Si la demanda por buses disminuye, no hay sistema de buses que se pueda sostener. O sea que mucho del equilibrio financiero del nuevo sistema que se inaugure depende no solamente de mantener a la gente hoy tomando bus, la que hoy hay, sino que se incremente. Es un poco, digamos, las matemáticas del SITP. Vamos a tener un problema inmediato que nosotros tratamos de resolver con este decreto y entrará a prueba. Con el SITP, como la persona paga prácticamente una tarifa, si se sube en una buseta va a pagar 1.400 con la tarjeta. Si está en hora pico, si se quiere ir a un Transmilenio, solo pagaría 300 más, es decir, el Transmilenio le costaría 1.700, pero incluida la buseta. Entonces muchas personas que observan esa ventaja, lo que van a intentar es coger su buseta donde viven, si no pasa cerca un Transmilenio, y acercarse lo más pronto a un Transmilenio. Si eso se hace por miles y miles y miles, lo que vamos a tener es que la demanda por las troncales de Transmilenio va a ser muy superior a la que hoy hay, porque la gente va a preferir el medio más rápido, dado que le cuesta prácticamente lo mismo. Ese es un peligro. En Santiago de Chile determinó un colapso, en Seúl también. Fue tanta la gente que no cabía y colapsó. Nosotros tenemos ese peligro aquí. ¿Cómo lo podemos amortiguar? Con este decreto. O sea, uno de los sentidos de este decreto, al poner mucho más barata la hora valle y al sacar demanda de la hora pico, es prevenir que una vez se integre todo el transporte en Bogotá, no colapsen las troncales del actual Transmilenio, que se va a llamar SITP. No sé si contesté la pregunta o quedaron algunos